Bueno, ahora entramos entonces en el terreno más oscuro, ¿sí?, de la personalidad, que es el de la psicopatía. Eh, Creo que una de las cosas que por ahí más hay que apartar de esto, del estudio científico de la psicopatía, es todo el folclore que hay, ¿sí? Porque la realidad es que eh, hay un montón de folclore y de hecho es un folclore que nos ha condicionado a todos nosotros, ¿eh? O sea, eh, a ver, yo mismo he retirado filminas porque he descubierto después que son cosas que están guiadas más que nada por el decir, ¿sí?, por la opinión, y no tanto por los resultados empíricos, ¿sí? Eh, de hecho, la psicopatía, yo podría decir que está de moda, está bastante de moda. Eh, por ejemplo, a ver, qué sé yo, los ladrones de cuello blanco o los psicópatas de alto rendimiento, por decir así, eh, que obsesionan a muchos medios o programas de TV, no hay estudios empíricos sobre eso. O sea, es todo teoría, todo, o sea, sí, debe haber políticos psicópatas, seguro, pero no hay estudios sobre eso. Es re poco, no hay estudios sobre eso. Yo pensaba que sí, hablaba libremente de eso y no hay estudios. O sea, hay un gran folclore, pero no hay estudios. Fíjense, de hecho, miren ahora, libros, La sabiduría de los psicópatas, ¿Es usted un psicópata? Bueno, esos son libros comunes, bestseller, Confesiones de un sociópata, El psicópata dentro mío. Todos libros con el tema de la psicopatía, eh, bestsellers, todos estos 4 libros son bestsellers. Y ni hablar, bueno, no les voy a poner todas las series de TV, pero tienen un montón, ¿sí? O sea, sobre asesinos seriales, sobre psicópatas, sobre la psicopatía, bueno, incontables. Entonces, es un tema que está muy toqueteado por la cultura, por decir así, y de alguna manera esa impronta influye, ¿sí? Pero vamos nosotros a tratar de bucear por el tema este de la psicopatía desde la perspectiva más científica que podamos, ¿sí? Esto se conecta con... Hay algunos antecedentes históricos de la psicopatía como un problema moral, ¿sí? Los hemos visto en la clase inicial, cuando estábamos viendo las cuestiones del modelo médico y cómo empezaban las cosas, ¿no? La psicopatía o las personalidades psicopáticas, ¿recuerdan? Ahí no se hablaba como realmente es. El primero que por ahí empezó a hablar realmente de la psicopatía tal como la entendemos hoy, en la etapa contemporánea de la psicopatía, fue este señor, Hervey Cleckley. Él publicó un libro que se llamaba La máscara de la cordura, y básicamente su hipótesis era que en realidad los psicópatas son personas que tienen 2 características. Por un lado son copados, son súper encantadores, seductores, no tienen una gotita de ansiedad, son seguros, aplomados, divinos. Y por otro lado son personas que no sienten, ¿sí? Que por ahí no tienen como remordimientos, están como muy centrados en ellos mismos y no sienten, ¿sí? Estas son las 2 características que Cleckley marcaba sobre todo. No obstante, él habla de un montón de criterios, y está bueno porque ustedes tendrían que hacer el ejercicio mental de ver cuántos de estos criterios después están en el diagnóstico del trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Fíjense, a ver, considerable encanto e inteligencia por encima de la media. Año 46, ¿eh?
Ausencia de alucinaciones u otros síntomas de pensamiento irracional. Bueno, sí. Ausencia de ansiedad u otros síntomas neuróticos. Considerable equilibrio, calma y facilidad verbal. Falta de fiabilidad, ¿sí? Descuido de obligaciones, ningún sentido de la responsabilidad en asuntos de poca y de gran importancia, o sea, irresponsables. Falsedad de insinceridad, falta de remordimientos o vergüenza, conducta antisocial que está inadecuadamente motivada y pobremente planificada, derivándose de una impulsividad inexplicable, juicio pobre y falta de capacidad para aprender de la experiencia, egocentrismo patológico, incapacidad para amar, pobreza general de emociones profundas y duraderas, carencia de intuición, incapacidad para verse a sí mismo desde el punto de vista de los demás, ingratitud hacia cualquier consideración especial, amabilidad y confianza, conducta fantástica y poco recomendable después de beber, y en ocasiones, incluso cuando no bebe, vulgaridad, rudeza, cambios de estado de ánimo súbitos, bromas, amenaza de suicidio raramente consumada, vida sexual impersonal, trivial y pobremente integrada, y fracaso en seguir un plan de vida de manera ordenada. O sea, fíjense, todos estos criterios cómo circundan por ahí en sus memorias parte de lo que es la definición del libro del DSM o de la CIE de lo que es el trastorno antisocial, ¿sí? Pero, no obstante, hay un montón de estas características que no aparecen. Son características que en realidad tienen que ver justamente con un cuadro más amplio, porque la psicoepatía es efectivamente un cuadro más amplio. ¿A quién le debemos el estudio de la psicopatía tal como lo conocemos? A Cleckley en su primera manifestación, y a Robert Hare, creo que se pronunciará, o Hare, no sé, vamos a decir Robert Hare, que hasta donde yo sé sigue vivo y desde hace 1000 años atrás está publicando cosas sobre esto, y es el padre de la psicopatía contemporánea. Él desarrolló, sobre esta idea de Cleckley, desarrolló la idea de que hay una psicopatía primaria y una secundaria, ¿sí? La primaria es esta psicopatía de las personas calmas, estables, las de la máscara de la cordura, ¿sí? Sin ninguna culpa ni remordimiento. Y la psicopatía secundaria, según Hare, es una psicopatía de personas más desreguladas, ¿sí? O sea, más donde sí eventualmente puede haber algo de culpa, porque eventualmente hay algo de la habilidad emocional y un pobre control de los impulsos, ¿sí? Por eso se diferencian una de otra psicopatía, y de hecho Hare desarrolló toda una serie de instrumentos para medir la psicopatía autoadministrables y entrevistas estructuradas, bueno, y ahí también se discrimina por ahí este tipo de diferenciación de primario y secundario. Ahí él lo llama después factor 1 y factor 2. Ahora lo vamos a ver después. Brevísimo paneo, cómo se posicionó la psicopatía en el DSM. Recuerden, ¿sí?, antes del DSM, que lo que respecta a la psicopatía es un cuadro hiperestable en la historia de la psiquiatría. Recuerden esos 4 grandes bloques de problemas históricos de personalidad. Psicopatía era uno de los más grandes, ¿sí? El psicoticismo de Einstein, que es la psicopatía actual. ¿Cómo pasó en el DSM? En principio está desde el vamos, ¿sí? Empezó el DSM, se abrió el libro y ya estaba la psicopatía. Ahí se lo llamaba sociopatía, pero esencialmente era lo mismo, ¿sí? Tenía, por supuesto, un fuerte contenido moral la definición, pero esencialmente era la misma, ¿sí? La definición, lo que caracterizaba por ahí al sociópata en ese momento era la irresponsabilidad, gente que se mete en quilombo y que es súper irresponsable, ¿sí? Viven en un ambiente de mala moral, ¿sí? Y tienen conductas sexuales desviadas, como por ejemplo ser gays, ¿sí? Imagínense, DSM-1, los prejuicios estaban a flor de piel, ¿sí?
Incapacidad de ser leales era la adquisición, el criterio de adquisición del DSM-2 junto a baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Y el DSM-3 ya tiene la definición que tenemos hoy día, ¿sí? La definición del trastorno antisocial de la personalidad. El DSM-3 marca la idea de la cronicidad del cuadro y que empieza antes de los 15, ¿sí? El DSM-3 le agrega la cuestión de la crueldad física y el vandalismo como antecedentes. El DSM-4 revisado dice que no puede ser diagnosticado en la infancia y que requiere la existencia de un trastorno de conducta precursor. ¿Sí? No sé por qué se ha complicado tanto el DSM con esto de la infancia y el trastorno de conducta disocial. O sea, esencialmente el DSM ha pivoteado entre hablar de que el trastorno antisocial, para que se dé antes tiene que haber un trastorno de la conducta, ¿sí? Que tenés que diagnosticarlo en la infancia o en la adolescencia de ese paciente y después pasan a tener un trastorno antisocial. Después lo sacaron, después lo pusieron, o sea, la verdad es irrelevante, a mí me parece irrelevante. O sea, el precursor, si vos tenés un chico que tiene conducta disocial, sabés que va a pintar para tener un trastorno antisocial. Y si lo tenés ya el antisocial, ¿de qué sentido te sale lo otro, no? No sé, pero bueno, a nivel diagnóstico está planteado así. De todas formas, ya les digo, como está también la versión dimensional, que de hecho ahora la vamos a ver, se van a dar cuenta que en realidad no tiene demasiada razón de ser. Vamos a ver ya la versión del DSM-5 de la sección 3, que es la que a mí me interesa. Vamos a ver, recuerden entonces, criterio A es el criterio que tiene que ver con la gravedad o la severidad del funcionamiento de la personalidad, y el criterio B tiene que ver con los rasgos patológicos, ¿sí? Fíjense entonces, identidad, autodirección, empatía e intimidad, dos de estos tienen que estar presentes como para que se pueda dar este diagnóstico dimensional de personalidad antisocial. Por un lado, identidad, tenemos egocentrismo, la autoestima derivada de la ganancia personal, del poder o el placer, ¿sí? O sea, un componente de narcisismo obviamente. Autodirección es el establecimiento de objetivos sobre la base de la satisfacción personal, ausencia de normas prosociales asociadas a una falta de conformidad con el comportamiento legal o ético, ¿sí? O sea, básicamente metas que tienen que ver consigo mismo y no con los demás, inclusive si perjudican a los demás. Después empatía, falta total de empatía, falta de preocupación por los sentimientos, necesidades o sufrimiento de los demás, obviamente. Acá dice falta de remordimiento después de herir o matar a otra persona. Bueno, eso ya está como un poco subido de tono, pero bueno, también va. Intimidad, incapacidad para las relaciones íntimas mutuamente, por lo que la explotación es el método fundamental de relacionarse con los demás, inclusive mediante el engaño y la coacción, el abuso de una posición dominante o la intimidación para controlar a los demás. O sea, básicamente, en cuanto a la intimidad, tiene un carácter explotativo, ¿sí? Después, de los 6 rasgos o más que tiene que tener, todos los componentes tienen componentes de antagonismo y de desinhibición, ¿sí? Fíjense, manipulación, no voy a leer todo porque lo tienen ahí. Manipulación, insensibilidad, engaño, hostilidad, asunción, toma de riesgos e impulsividad. Fíjense que hay, ya les digo, 4 aspectos de antagonismo y 2 de desinhibición, ¿sí? Los de desinhibición básicamente tienen que ver con la parte conductual del problema de control de impulsos, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con las características más patognomónicas, yo les diría, de lo que es un cuadro de psicopatía. Después, fíjense que dice, bueno, el individuo debe tener al menos 18 años de edad, seguimos con lo que les decía antes, del tema del DSM y la edad. Después, es loco igual, porque supuestamente el DSM-5 abolió las barreras de edad y para esto lo sigue manteniendo, pero bueno. Después dice, los especificadores, esto está interesante también. Fíjense que dice, uno puede especificar si ese trastorno antisocial tiene características psicopáticas, y esto es una novedad. ¿Y el especificador cómo es? Dice,
una variante distinta que a menudo se denomina psicopatía o psicopatía primaria, fíjense, es la falta considerable de ansiedad o miedo, ¿sí? Y un estilo interpersonal audaz que puede enmascarar, fíjense la máscara de Cleckley, está ahí, enmascarar comportamientos desadaptativos, por ejemplo un fraude. Esta variante psicopática se caracteriza por bajos niveles de ansiedad, ¿sí? Que es un dominio de la afectividad negativa, y de distanciamiento, dominio de desapego, o sea, básicamente activos en lo social y calmos, seguros. La máscara de la cordura de Cleckley, ¿sí? O sea, fíjense, están diciendo exactamente la definición que dio el chabón 50 años atrás. Y altos niveles de búsqueda de atención, ¿sí? Dominio del antagonismo. La alta búsqueda de atención y el bajo distanciamiento describe el componente de estilo social dominante y asertivo característico de la psicopatía. O sea, que va de frente, va para adelante, domina, explota, seduce a los demás, ansiedad cero, calma totalmente en la situación, dominio en la situación, ¿sí? Mientras que la baja ansiedad conforma el componente de inmunidad al estrés, estabilidad emocional y resiliencia. Bueno, fíjense, ahí está más que claro que el DSM sí considera la posibilidad de que el trastorno antisocial no es lo único, ¿sí? Sino que hay algo que se llama psicopatía, que es más grande, y esa punta del iceberg, que es el antisocial, en realidad esconde todo un constructo psicológico mucho más amplio y más desarrollado, que es la psicopatía, ¿sí? Del cual, ya les digo, ahora vamos a verlo por ahí más en detalle, ¿sí? Acá en esta filmina tienen distintos rasgos, ¿sí? Característicos de la psicopatía y las áreas que se ven más afectadas de la psicopatía. Esto no lo voy a leer porque lo tienen como para ustedes verlo ahí, ¿sí? O sea, sería una enorme paja tener que ponerme a leer esto ahora, ¿sí? Nada, véanlo después. Esto sí lo tengo que aclarar. Hay como distintos autores que están como empeñados por ahí en diferenciar el trastorno antisocial de la psicopatía. Esencialmente, para hacerlo a ustedes más fácil y comprensivo, generalmente el trastorno antisocial es un trastorno de la conducta antisocial, ¿sí? Es decir, está como muy definido más que nada por el déficit conductual, la conducta delictiva, ¿sí? O el delito en sí, y la posterior consecuencia de ese delito, que habitualmente es recibir el tratamiento legal que recibe un delincuente, ¿sí? Que es judicializar su acto, digamos, su acto ofensivo, y eventualmente tener que pasar por algún proceso criminal o penal, ¿sí? La relación, por supuesto, es asimétrica, ¿sí? Fíjense, el 80% de las personas que están en una cárcel, en más o menos, ¿sí? La estadística es del 40 al 80, cumplen criterios de antisocial, de los cuales solo el 24% de esa población cumple criterios de psicopatía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que no todos los antisociales, ¿sí? son psicópatas, ¿sí? Hay un montón de gente que por ahí tiene características de psicopatía que en realidad no cumple, por supuesto, los criterios de trastorno antisocial, ¿sí? Es solo una variante, si se quiere, si lo quieren ver así. Dice después, el 1% de la población normal presenta puntajes de psicopatía. Esto es en realidad una estadística vieja. Ahora es el 3% para varones y el 1% para mujeres. Las conductas antisociales deben ser evaluadas por su intensidad, frecuencia y versatilidad, ¿sí? Otra potencial diferenciación, si ustedes quieren por ahí tener como mayor precisión, es el tipo de violencia o la conducta de violencia en sí del psicópata. Generalmente tiende a ser distinta de la conducta violenta del antisocial. Generalmente
el psicópata ejerce una violencia instrumental, es decir, es premeditado y cumple para un fin y hay una propuesta muy clara y un objetivo muy claro para el cual se da efectivamente este tipo de actos, ¿sí? Que son bastante controlados en su ejecución. Por otro lado, las personas que generalmente ejercen violencia y son antisociales tienen más una violencia más impulsiva y más defensiva o reactiva, ¿sí? O sea, de repente les hacen algo y no controlan sus impulsos y se van de mano, ¿sí? Después, bueno, Beck, en el libro del trastorno de personalidad de Beck, hablan de que la conducta violenta y antisocial de los delincuentes reactivos estaría influida por creencias relacionadas con la desconfianza, mientras que la conducta violenta y antisocial en los psicópatas estaría influida por pensamientos relacionados a la superioridad y con un sentimiento de tener derecho a todo. O sea, básicamente una cosa tiene más que ver con algo más paranoide y otra cosa tiene más que ver con algo más narcisista para Beck, ¿sí? La violencia, de vuelta, del antisocial podría explicarse por una historia de rabia o modelos antisociales de crianza, mientras que el psicópata no tiene una historia que necesariamente se explique por qué hace lo que hace, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué significa esto? Puesto un poco más en claro, en los trastornos antisociales a veces se puede reconducir como una idea de pautas de crianza abusivas, ¿sí? Pero eso no necesariamente se ha dado o se ha verificado en psicópatas, ¿sí? El diagnóstico diferencial de la psicopatía es de por sí un desafío por la simple razón de que no hay, si uno se pone a mirar con lupa, en antisocial, no tiene nada específico, ¿sí? O sea, no hay cogniciones específicas del antisocial, no puede, o sea, no hay pautas afectivas, ¿sí? Porque básicamente pueden ser súper aislados o súper extrovertidos, no hay una pauta interpersonal, porque algunos tienen cero habilidades sociales y otros tienen excesivas habilidades sociales, ¿sí? Y ahí la frase que dice ahí es: la ausencia de problemas con la justicia puede evitar un diagnóstico antisocial porque no se detecta el trastorno conductual, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué significa esto? Significa que a veces sencillamente el antisocial es detectado y por ende diagnosticado, digamos, con el diario del lunes, porque tiene que haber cometido el delito y tiene que haber sido suficientemente descuidado como para que ese delito sea, digamos, para que sea capturado y eventualmente se le abra un proceso judicial y a partir de ahí y de que se prueba que la conducta es disfuncional, ahí empieza a estar el diagnóstico antisocial. De instrumentos de evaluación hay una bocha de instrumentos de evaluación de psicopatía, pero la realidad, y también el narcisismo, no lo mencioné antes, pero en realidad dos cosas nada más les digo de esto. Tenemos el PID-5 que mide esto de manera dimensional porque responde a la sección tercera del DSM, ¿sí? O sea, ahí tenemos las facetas y los dominios de antagonismo, bueno, de los conceptos que estuvimos hablando en las clases anteriores. Eso nos debería bastar para hacer el diagnóstico, ¿sí? No obstante, si uno quisiera por ahí profundizar, por supuesto que puede y hay instrumentos, ¿sí? Por lo pronto, y volviendo al tema de psicopatía, la PCLR, ¿sí? La Psychopathy Checklist revisada de Hare, es como digamos, la escala más común, si se quiere, ¿sí? Son 20 ítems, perdón, es una entrevista, digamos, estructurada, ¿sí? O sea, yo veo los 20 ítems y tengo que ver si esos 20 ítems se aplican al paciente que estoy evaluando o no, ¿sí? Generalmente tiene que ver con una evaluación forense de esto, pero uno lo podría hacer también si quiere en un consultorio, ¿sí? Lo que tiene de interesante la escala esta, el checklist este de Hare, es que tiene una versión argentina, ¿sí? Inclusive
en coautoría con Her, Folino y Her, de los 2005. Y nada, ustedes ahí tienen que, a ver, fíjense, lo que tiene interesante es que todos los dichos, en lugar de estar en español, están en argentino. Por ejemplo, el ítem 9 es ser un vividor. Sí, vividor no es una palabra española, me parece que es una palabra más argentina. Pero bueno, nada, está bueno, ¿sí? 0 se pone cuando la característica no se aplica al sujeto, 1 cuando parece que sí, pero no estamos tan seguros, y 2 es cuando el ítem no aplica, ¿sí? Generalmente el punto de corte es 30, ¿sí? Si te sacas 30 para arriba, generalmente se considera que tenés un diagnóstico de psicopatía. Recuerden, no antisocial acá, sino psicopatía. Fíjense los ítems: seducción superficial, autovaloración grandiosa, necesidad de estímulos o tendencia al aburrimiento, tendencia a mentir o engañar, ser estafador o manipulador, ausencia de remordimiento o culpa, superficialidad afectiva, desconsideración, ser un vividor, inadecuado control de comportamiento, promiscuidad, problemas de conducta de edad temprana, carencia de objetivos realistas a largo plazo, impulsividad, irresponsabilidad, transferencia de culpa o de responsabilidades, numerosas relaciones de pareja breves, delincuencia juvenil, fracaso en la liberación condicional o fuga y versatilidad criminal, ¿sí? O sea, fíjense que hay como bastantes elementos que hacen muy amplio el cuadro, pero esencialmente están distribuidos todos estos ítems en dos factores, ¿sí? Un factor que considera como los rasgos patognomónicos de la psicopatía y otro que refleja más que nada las conductas desviadas, ¿sí? Que las conductas desviadas, o el factor número 2, es en realidad lo que por ahí más se entiende como lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Que ya les digo, está excesivamente basado en lo conductual, por eso, qué sé yo, la versatilidad criminal, la delincuencia juvenil, el fracaso en la libertad condicional, son cosas que generalmente están ligadas con este factor. Bien, ahora vayamos al campo más de lo gris, ¿sí? Es decir, estuvimos viendo por ahí casos así más extremos, por decir así, y en realidad también lo que también se ha investigado y estudiado mucho es el caso de, a mí no me gusta mucho el título, pero se llaman en inglés Successful Psychopaths, que esencialmente serían como psicópatas exitosos. Obviamente la definición de exitoso es súper amplia, ¿sí? Porque en definitiva puede ser que se llene de guita o de fama, de poder, o de repente que no lo metan en cana, ¿sí? O de repente que no vuelva a cometer delitos que lo vuelvan a poner en cana cuando ya estuvo en cana, ¿sí? O sea, es relativo. De todas maneras, generalmente lo que más he investigado hasta acá para definir cuán exitoso es la persona es la ausencia de recidiva en la criminalidad, ¿sí? Es decir, personas que ya estuvieron presas que no vuelvan a estar. O sea, un psicópata exitoso se diferencia del no exitoso en el que no recae, digamos, ¿sí? Generalmente, esto es algo más un detalle, pero bueno, hay como tres maneras de verlo, de entender estos cuadros de psicopatía exitosa. Uno es el modelo de severidad diferencial, que básicamente considera que el psicópata exitoso es una versión leve de una psicopatía, es decir, que es lo mismo, solo que es una diferencia de grado. Después tenemos el modelo de expresión moderada, que básicamente lo que plantea este modelo es que el psicópata exitoso es una manifestación atípica de la psicopatía y que las características, ¿sí?, conductuales de esta psicopatía típica están buffereadas o moderadas o temperadas por factores protectores, ¿sí? Una crianza copada, ¿entendés? O de repente otras cuestiones que por ahí
le dan como un aspecto protector y que hace que estas personas no terminen haciendo el típico recorrido del trastorno antisocial, ¿sí? Después el otro modelo, son 3 modelos que compiten con la explicación, ¿no? Es el modelo de configuración diferencial, que básicamente habla de que hay una amalgama de distintos rasgos, ¿sí? No es unitario, por supuesto, es decir, básicamente y difieren en constitución de psicopatía no exitosa, ¿sí? O sea, básicamente esto considera que, bueno, hay algo que es una psicopatía y hay algo que es la psicopatía exitosa, ¿sí? Son 2 cosas como distintas y la que es la exitosa en definitiva tiene una amalgama de distintos rasgos de personalidad, ¿sí? La evidencia empírica hoy por hoy está más del lado de esta última y de la anterior, o sea, hay menos evidencia para la primera, por decirlo así. Bien, ¿cómo empezó, cómo arrancó la investigación de esto? A una señora se le puso la idea de reclutar gente, ¿sí? Con afiches publicitarios de gente que sea buena para manejar personas, pero impulsiva e irresponsable. Así todo, como, aunque no lo crean, se presentó gente a ese trabajo ficticio y ahí esta señora les tomó una serie de test, ¿sí? Y esta fue la primera discriminación, ¿sí? De psicópatas exitosos. Después hubo otros trabajos, pero bueno, la definición acá era básicamente mantenerse fuera de la cárcel, ¿sí? O sea, el éxito pasaba por ahí. Otras cosas que por ahí se comprobaron es que los psicópatas exitosos tienen mejor respuesta autonómica, ¿sí? Y capacidad ejecutiva y han tenido mejores pautas de crianza. O sea, estos son factores protectores, ¿sí? Aparentemente la capacidad ejecutiva tiene que ver indirectamente con la inteligencia, ¿sí? Y la mayor respuesta autonómica tiene que ver con un mejor dominio de las respuestas fisiológicas de la ansiedad. O sea, básicamente rasgos que en la obra inicial de Cleckley lo veíamos como lo que daba la máscara de la cordura, ¿sí? Las características más deseables y aparentemente adaptativas de lo que era la psicopatía. Scott Lilienfeld, que investigó, antes de hablar de los sesgos de los terapeutas, que lo hizo famoso, investigaba psicopatía, entre otras cosas, propuso el concepto de fearless dominance, que acá se llamaría como una especie de dominancia sin miedo. Como es tan feo decirlo en castellano y no encuentro ningún texto que lo haya traducido, entonces directamente lo puse así en inglés, a la espera de una mejor expresión. Básicamente habla esto de, digamos, fearless dominance tiene que ver con valentía, aplomo, resiliencia, ¿sí? O sea, son características que en realidad son deseables. De hecho, Lilienfeld comprobó que la gente que tiene este tipo de rasgos, por decir así, está asociado a posiciones de liderazgo en organizaciones y en ocupaciones de alto riesgo, como por ejemplo deportes extremos o en las fuerzas militares. Lo cual plantea la obvia digresión que ya estaba planteada, pero como que la vuelvo a poner en el tapete Lilienfeld con respecto a, bueno, si la psicopatía en realidad no es sencillamente la otra cara de lo que es la moneda del heroísmo, ¿no? Porque en realidad esta fearless dominance de alguna manera es algo que si está exacerbado por ahí implica cierto comportamiento heroico, ¿sí? Y si de repente está, y de alguna manera obviamente protege a la persona que tenga una psicopatía más terrible, pero si está más reducida quizás en realidad se da la pauta de
que se visualiza más el resto del cuadro, que sería una psicopatía, ¿sí? Por lo tanto, todavía la pregunta si es algo protector o no, no se sabe, pero parece que sí. Otra cosa que por ahí se lo recondujo es al modelo triárquico de la psicopatía, que ahora se los comento. Otro hallazgo por ahí también es que estos pacientes tienen baja desinhibición, ¿sí? Baja desinhibición, recuerden en el PID-5 que hablaba de la desinhibición. Bueno, estos pacientes tienen muy baja desinhibición, lo cual significa generalmente alta escrupulosidad o alta responsabilidad y alto funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Que son factores que evidentemente son protectores. Vamos ya a un estudio actual, un estudio de este año. Retoma esta pregunta, ¿sí? De qué hace exitoso a un psicópata, pero a diferencia del resto de las investigaciones que estamos viendo, utilizan un enfoque longitudinal y por eso está buenísimo. Y descubrieron que los sujetos con rasgos elevados, ¿sí? De grandiosidad, manipulación, han demostrado grandes incrementos en escrupulosidad de manera general y específico a través del desarrollo de la adolescencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? En realidad estos autores agarran dos medidas de psicopatía, ¿sí? El sentido de grandiosidad y manipulación por un lado y la impulsividad por el otro, o sea, la psicopatía buena y la mala, ¿sí? La primaria y la secundaria. Y lo que hacen es, a través de distintos puntos temporales, observan en realidad si esa persona volvió a delinquir o no, ¿sí? Y si se relacionan o no con estas variables que están comentando ahí, ¿sí? Que tienen que ver con la escrupulosidad. De manera general es control inhibitorio y de manera específica supresión de la agresión. O sea, si son personas que logran por ahí tener este control interno o no. Lo que se demostró es que los que tienen un puntaje más alto de psicopatía, o sea, de grandiosidad y manipulación, en realidad son los que mejor regulan sus emociones, ¿sí? Y los que tienen mayor rasgo de impulsividad no se beneficiarían de este mecanismo compensatorio de la escrupulosidad o la responsabilidad, ¿sí? O sea, no los vuelve más exitosos, siguen delinquiendo. Entonces, un factor protector, ¿sí? Para que se dé de alguna manera tiene que haber otra cosa, y esta otra cosa es que tus niveles de psicopatía sean elevados, ¿sí? Es decir, parece como que el combo va de esa manera, así que nada, me parece que está bueno por ahí tenerlo como una suerte de diferenciación que da como más credibilidad al modelo de Linfield, el último, ¿sí? El que hablaba de que es una amalgama de rasgos, ¿sí? Acá estamos hablando de la escrupulosidad metida con características de psicopatía, y eso como haciendo una amalgama que hace que la persona tenga una psicopatía que no sea del todo mala, por decir así. Bien, después, a ver, hay también un artículo actual que habla sobre la teoría motivacional, que siempre fue ignorada en el estudio teórico de la psicopatía. Y básicamente estos autores hablan de que hay como dos grandes teorías, ¿sí? Sobre la psicopatía. Una se centran en un déficit emocional y otras se centran en un déficit cognitivo, ¿sí? Las del déficit emocional básicamente parten del mismo Cleckley, que hablaba sobre que la falta de habilidad para expresar emociones los lleva a que no procesen correctamente las consecuencias de sus propios actos, ¿sí? Como no sienten, tampoco sienten al cometerse los delitos o las cagadas o los crímenes que hacen, ¿sí? No lo sienten, ¿sí? Entonces por eso no les pasa eso. Básicamente es como esa la idea básica del déficit emocional. Y el déficit cognitivo es que en realidad los déficits emocionales en realidad parecería que son el producto de una dificultad de procesamiento atencional, ¿sí? Parece como que una vez que se focalizan en una respuesta
son incapaces de concentrarse en información que no tenga que ver directamente con eso, ¿sí? Es decir, básicamente son dos déficits, es decir, o no sienten o no pueden procesar las cosas de otra manera. Lo que plantean estos autores, Groat y Shane, es que en realidad no es que no sienten, ¿sí?, sino que no se les canta sentir. Básicamente la diferencia no está por ahí en la capacidad, es decir, en el déficit, sino en la motivación, ¿sí? Y lo que hablan estos autores es que en realidad sí hay pruebas que los psicópatas sienten, pero cuando tienen las motivaciones adecuadas, ¿sí? Por eso digo, bueno, esto habilita que, por ejemplo, pueda pasar que un psicópata también se enamore, ¿sí? Si realmente, o puede pasar que una persona psicópata exprese sentimientos no sé, de culpabilidad o de arrepentimiento, ¿sí? En determinadas circunstancias puede pasar, solo que en realidad tienen que tener una motivación muy fuerte para eso que habitualmente no la tienen, ¿sí? Entonces este es un enfoque como, si quieren, alternativo, ¿sí?, de lo que es la psicopatía en términos motivacionales, ¿sí? Esto para tenerlo en cuenta aquel que quiera indagar o profundizar un poquito más en esto. Vemos lo que es el modelo triárquico de la psicopatía. Básicamente, este modelo está pensado para reconciliar los 500 diagnósticos que hay e inventarios e instrumentos que hay que evaluar el constructo, ¿sí? Estos autores en realidad hablan de que hay tres grandes componentes en la psicopatía, ¿sí? Un componente de desinhibición, uno de mezquindad, ¿sí? Y uno de, perdón, ahí dice audacia, ¿sí? Básicamente el de desinhibición tiene que ver con irresponsabilidad, desconfianza, hostilidad, y básicamente combina aspectos de impulsividad con emocionalidad negativa. La mezquindad tiene que ver con falta de empatía, comportamiento depredador, explotador, incluye frialdad y antagonismo. Y la audacia tiene que ver con la resiliencia, capacidad de persuasión, bajo estrés, dominancia social y aventurero. Es un poco parecido a lo que Lilienfeld decía, solo que estos autores agregan más, digamos, más facetas. O sea, la audacia parecía ser la faceta de la audacia para estos autores. Se parece bastante a la que Lilienfeld habla como fearless dominance. Pero bueno, sepan que está, o sea, la teoría triárquica de la psicopatía, creo yo, por lo que estuve viendo, es la que más se está utilizando últimamente, ¿sí? Vayamos al polémico tema del tratamiento ahora, ¿sí? Históricamente se pensó que no tenían cura, ¿sí? Como que en realidad no hay absolutamente nada que hacer. Pero la realidad es que sí existen intervenciones posibles. Quizás acá uno lo que tenga que hacer es olvidarse de lo que es el tratamiento tradicional, ¿no? O sea, tipo estar sentado haciendo terapia individual con un paciente que viene y te paga sus honorarios. Cuando hablamos de tratamiento acá, generalmente hablamos de tratamiento de gente que está en cana, ¿sí? Que está encarcelada y que eventualmente tiene la terapia como un modo más de pasar el rato en el que está privado de su libertad, ¿sí? Generalmente el formato es grupal y digamos, las condiciones por las cuales se dan son como restrictivas de por sí. Por eso, digamos que tenemos que tomar entre pinzas lo poquito que hay al respecto, porque en realidad se han hecho revisiones, ¿sí? Y se ha llegado a la conclusión de que por ahí hay como un folclore muy extendido, pero estudios de muy poca calidad acerca del tratamiento de la psicopatía. La mayoría, ya les digo, digamos, se hacen en condiciones como muy atípicas, son por ahí estudios que no tienen grupo control
o que no tienen una buena definición de psicopatía operacionalizada, si no utilizan test validados. Lo que sí se puede decir es que no hay evidencia de que no se puedan tratar estos pacientes, ¿sí? O sea, no hay ni de que empeoren, porque también es una fantasía de vos tratás a un psicópata y no funciona y puede empeorar, o sea, tu tratamiento va a hacer que te salga a la cárcel y mate más gente. No hay evidencia de eso. Tampoco hay, ya les digo, no hay evidencia de que no se pueda tratar, porque para eso tendrían que directamente comprobar que la intervención no tiene absolutamente ningún tipo de efecto o que empeora a la persona. Y la realidad es que eso no se ha demostrado. Entonces, no podríamos decirlo que eso pasa, ¿sí? Generalmente son programas de rehabilitación, ¿sí? Los programas de rehabilitación generalmente son más eficaces cuando se tienen en cuenta tres cositas, ¿sí? Se prioriza a la gente que esté con mayor riesgo, ¿sí? de conducta violenta. Se focaliza en las tendencias al abuso, ¿sí? de sustancias e impulsividad, o sea, se les da estrategias específicas para el manejo de la impulsividad y el abuso de sustancias, o sea, eso es fundamental. Y se planifica un programa que focaliza en el compromiso, ¿sí? de los participantes. Entonces se elabora mucho en la motivación, ¿sí? del tratamiento. Generalmente estos programas reducen la recidiva, es decir, que vuelvan a delinquir en un 10%. Suena malísimo, 10%, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, a ver, no deja de ser un efecto, ¿sí? Es decir, si te dicen funcionan los tratamientos para la psicopatía, y la poca evidencia que hay dice que funcionan, pero el tamaño de efecto es débil, ¿sí? Funciona modestamente, vamos a decir, ¿sí? En general, lo que más funciona, se han comparado distintas terapias, ¿no? Cognitivas, conductuales, psicodinámicas, y parece ser que lo que más funciona son variantes más de tipo cognitivo-conductual, ¿sí? Hay dos ejemplos, el MRT y el Reasoning and Rehabilitation, pero bueno, nada, los estuve chusmeando y son programas cognitivos de pasos esenciales para entrevista motivacional, abuso, digamos, técnicas para el abuso, para manejo de abuso de sustancias y la impulsividad, ¿sí? O sea, son cosas puntuales. El tratamiento destinado a tratar el factor 1, ¿sí? El factor de psicopatía propiamente dicho, tiende a no dar resultados, ¿sí? Mientras que el tratamiento dirigido a la reducción de las conductas del F2, es decir, las conductas violentas o delictivas, sí. ¿Sí? A veces, digamos, interfiere uno sobre el otro, ¿sí? Pero esencialmente, ¿qué se sabe de esto? Es que en realidad la conducta delictiva per se es lo que más se puede tratar, no tanto la psicopatía en sí. Entonces esto es como para, de alguna manera, para agregarle una capa de complejidad y de duda a la idea de si el tratamiento para la psicopatía funciona. Lo que en realidad funciona es el tratamiento para la parte conductual del antisocial, por decir así, más que la psicopatía en sí, o al menos lo que se ha demostrado hasta ahora, ¿sí? También, ¿qué pasa? Se sabe también que la conducta violenta del ser humano generalmente cuando pasan los años tiende a disminuir, ¿sí? También tiende a disminuir las tasas de criminalidad, por eso también que un tratamiento funcione de una persona que encima está encarcelada y que el efecto sea tan pequeño y que de alguna manera el paso del tiempo también ayuda a que pase lo mismo, son componentes que te permiten matizar un poco los resultados y decir, bueno, por ahí no hay algo tan definitivo. Qué sé yo, es un poco lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? De todas maneras, aunque parezca mentira, hay tratamientos, ¿sí? Con pasos relativamente claros con respecto a qué hacer con este tipo de pacientes. Pero
Ya les digo, generalmente están muy orientados a programas de rehabilitación o para trabajar con pacientes que generalmente, si no están en cana, están internados o están hospitalizados, ¿sí? No es, no he visto por ahí algún programa que esté estudiado, ¿no? O sea, no es que sea alguien que opina muy libremente, porque sí libros así vi y están buenos, pero no están probados, ¿sí? Lo que está probado son cosas que por ahí están en entornos como muy controlados, ¿sí? Y el tratamiento hay un tratamiento entonces eh, que es el que plantea Wong, creo que se llama Steven Wong, eh, que está en el capítulo del Handbook of Personality Disorders, la segunda edición, eh, y ahí plantea por ahí pasos concretos, ¿sí? Para el tratamiento de la psicopatía, ¿sí? El del componente 1, es decir, la psicopatía propiamente dicha, no la conducta violenta. El primer paso es laburar en técnicas de entrevista motivacional, ¿sí? Básicamente técnicas que ayuden a motivar a estos pacientes que están generalmente desmotivados o que no tienen una buena motivación intrínseca, ¿sí? Eh, Después, construir una alianza terapéutica como se pueda, considerar conductas de interferencia y mantener los límites. Y generalmente para acá te dan, digamos, la recomendación que tienes es que trabajes en equipo, que no te ofendas, que mantengas un enfoque objetivo y que trates, digamos, de presentar a la psicopatía como una variante de la personalidad normal, o sea, como que no estigmatices y que trates de desacreditar la idea de que no hay tratamiento, ¿sí? Es decir, sí hay tratamiento. Lo que pasa es que, bueno, los resultados por ahí son distintos a los resultados que están en otro tipo de tratamientos, ¿sí? Eh, Lamento no ser más auspicioso con esto, pero en realidad lo que hay en términos empíricos es poco, ¿sí? Por eso digo, no podemos como agregar mucho más. Y ahora, por último, como les había hablado antes, al principio de la clase, la tríada oscura de la personalidad. ¿Qué es la tríada oscura que tiene un nombre tan copado, pero en realidad es un invento que hicieron dos psicólogos, Paulus y Williams? En realidad buscaban qué variables hacían que la gente sea mala onda, pero dentro de un rango más o menos normal, ¿sí? Mala onda en cuanto a con ciertos niveles de hostilidad para con los demás. Encontraron tres características: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Vamos a ver cómo los definieron porque vimos tantas definiciones hoy que no quiero que se pierdan. Maquiavelismo, ¿sí? Manipulación y explotación de las personas para conseguir los propios fines, ¿sí? La famosa frase "el fin justifica los medios", de Maquiavelo, está, digamos, de alguna manera descrita en esta definición. Después, narcisismo, que sabemos, admiración excesiva hacia uno mismo, querer la admiración del resto, creerse superior a los demás y por ello merecer un trato especial. ¿Sí? Está todo como ahí apelmazado todas las cosas que estuvimos viendo. Psicopatía, baja empatía, impulsividad, conducta antisocial, insensibilidad hacia los sentimientos de los demás y ausencia o poco remordimiento sobre las conductas propias que dañan a otros, ¿sí? Van a ver que, de vuelta, gran parte de estos conceptos también ya los tenemos en los ítems del PID-5, ¿sí? Pero como no está todo exactamente, hay instrumentos que son específicos de la tríada oscura, ¿sí? Puntualmente hay dos instrumentos, Dirty Dozen, tiene un nombre pintoresco también, que básicamente es la escala súper reducida, o sea, cada uno de los constructos tiene 4 ítems. De hecho, lo que se critica a esta escala es que son como muy cortitas, demasiado cortitas como para captar todo el fenómeno. Y la escala reducida de la tríada oscura, que tiene 9 ítems para cada constructo, ¿sí? O sea, como que de alguna manera tiene como un poquito más de desarrollo.
Hay versiones en Argentina al menos de la Dark Triad, hay, me parece. Y de Dirty Dozen no sé, pero no tienen como mucha diferencia con los ítems en español, que aquí se los presento. Básicamente este es el Dirty Dozen, ¿sí? Por ejemplo, esto para que vean los ejemplos, ¿no?, de los ítems. He utilizado lagos para conseguir lo que quería, ¿sí? Después, tiendo a buscar prestigio o estatus. Y después, tiendo a no tener remordimiento. ¿Qué les parece cada cosa? Primero, obviamente, tiene que ver con maquiavelismo, el segundo tiene que ver con narcisismo, el otro tiene que ver con psicopatía, ¿sí? Después, lo mismo. Esta es la otra escala, la Dark Triad. Esta es letra muy chiquita. A ver, por ejemplo, veamos. Es prudente mantenerse al corriente de la información que puedas usar contra la gente en el futuro. Me gustaría vengarme de las figuras de autoridad. Sí, lo necesita. Y sé que soy especial porque todo el mundo me lo dice una y otra vez. ¿Sí? Bueno, esto no parece tan claro, ¿no? La gente me ve como un líder natural. O sea, los últimos ítems seguramente son de narcisismo. Después, a ver, es cierto que puedo ser cruel con los demás. La venganza tiene que ser rápida y desagradable. Evites estas preguntas. A veces yo pienso, ¿quién les puede responder estas cosas con cierto criterio, ¿no? Pero bueno, la segunda evidentemente es el factor de psicopatía y la primera seguramente es el factor de maquiavelismo. A ver, ¿por qué les presento esto? Porque está recontra de moda desde el año que lo hicieron estos señores hasta ahora. Se ve por todos lados esto de Dark Triad, hay libros del Dark Side of Personality y está re de moda decir que todo es Dark Side ahora. De hecho, está el libro del lado oscuro de la personalidad en donde hablan, ahí lo puse, ¿no? Antagonismo, desinhibición, rigidez y afectividad. O sea, en realidad las distintas facetas y los dominios del PID-5, ¿sí?, de la evaluación patológica de la personalidad, o los 5 factores de la personalidad patológica que usa el DSM-5, ahora de repente todos tienen su versión dark, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es esta versión dark? Es sencillamente plantear que hay algunas variables que en algún punto justo, ¿sí?, de su expresión dimensional tienden a tener un efecto negativo, ¿sí? Y de repente tienden a ser cosas que potencialmente pueden ser buenas, en determinados momentos pueden llegar a ser malas cuando se dan con cierta intensidad. Habitualmente se hablan de relaciones curvilineares, ¿no? Porque en definitiva hay cuestiones que a expresiones muy leves no producen un efecto, expresiones medias sí, y expresiones muy fuertes dejan de producirlo de vuelta, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, tener altísima ansiedad es tan malo como no tener nada de ansiedad, ¿sí? O de repente tener perfeccionismo excesivo es tan malo como de repente no tener ningún tipo de perfeccionismo en determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, esencialmente lo que dice el libro que es el último libro sobre el tema, o al menos uno de los últimos, empiezan a incluir ya no solo el narcisismo, la psicopatía, que acá se llama insensibilidad, y el maquiavelismo, sino que ya, por ejemplo, incluyen el ámbito del fearless dominance, sadismo, malevolencia, como aspectos de la tríada negativa de esa, e incluyen otras cosas más que en realidad consideran que también podrían ser la parte oscura de la personalidad, como búsqueda excesiva de sensaciones, ¿sí? O sea, fíjense, no son cosas malas per se. De hecho, lo que diferencia la Dark Triad de todo lo que estuvimos viendo antes es que en realidad esto es como un ni gigante, o sea, no son patologías, no están diagnosticadas como tales y son expresiones
que se pueden observar en gente normal, pero es la parte oscura de la gente normal. Es decir, es un comportamiento políticamente incorrecto, si se quiere, pero que no llega a ser patológico. Entonces, por eso ahí tenés problemas que no tienen el nivel de extremismo que puede tener en un trastorno antisocial o inclusive en alguien que tiene una puntuación muy alta en una escala de psicopatía, ¿sí? Búsqueda de sensaciones, por ejemplo, no es algo malo, pero cuando se va al extremo, sí. Lo mismo de tomar conductas de riesgo, ¿sí? O lo mismo de la distractibilidad, o sea, tener un cuelgue más o menos normal no es tan problemático. El asunto es cuando se va a los extremos, ni hablar del perfeccionismo, o el autoritarismo, o el exceso de confianza, ¿sí? Y afectividad negativa también lo agregaron porque básicamente, como ustedes han visto, tanto para el narcisismo, para una versión del narcisismo, como para una versión de lo que vimos en psicopatía, cuando está cargado de la faceta y los dominios de la afectividad negativa, generalmente tiene una presentación distinta cada uno de esos cuadros. Está este narcisismo más empobrecido y vulnerable, y está esta psicopatía más parecida a algo más desarreglado y desregulado y con ocasionales problemas emocionales que tienen más parentesco con un déficit conductual, ¿sí? Que es por ahí lo que caracteriza el trastorno antisocial y no la psicopatía per se. Pero bueno, sepan que existe, hay instrumentos para evaluarlo, hay investigaciones al respecto sobre esto. Las investigaciones son más no, digamos, son más psicométricas, si se quiere, o sea, es más de bucear a ver dónde está la esencia de la tríada oscura, ¿sí? Si es una tríada, si es un cuadrado, si es un hexágono, bla, 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 o sea, está más por ahí, por ese lado, ¿sí? O sea, no... lo original de la idea por ahí es esto de, bueno, de identificar variables que están asociadas a un comportamiento disfuncional, pero no tan disfuncional. Eso tiene su mérito. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en entornos laborales. ¿Sí? Si tenés como puntaje alto en la tríada cognitiva, en la tríada oscura de la personalidad, por ahí te conviene ir para determinados puestos y no a otros. También se utiliza por ahí en educación, o sea, pero nada, no, todavía es un campo creciente de oportunidades, por decir así que veremos qué nuevo hay más sobre esto. Por lo pronto está asociado al capítulo que vimos hoy, así que nada, lo tienen ahí para su conocimiento. Bueno, nada, no los torturo más por hoy, ya nos vemos entonces el martes en vivo y en directo o en nuestra nueva virtualidad y ahí intentaremos profundizar un poquito sobre esto, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido leve. Hasta luego.